Hola y bienvenido a este nuevo tutorial de Zoom. En este video te voy a compartir más tips y trucos de la nueva versión de Zoom. Y muchas gracias por suscribirse a mi canal. Y también muchas gracias por sus comentarios, muy buenos comentarios. Y me gustan sus comentarios porque me dan ideas para el contenido de mis videos. Es un ejemplo, este video, que la mayoría de los puntos que voy a mencionar vienen de sus comentarios o de sus preguntas. Y les recuerdo que suscribirse a mi canal no cuesta nada, es gratuito. Solo le das clic a este botoncito que está aquí y listo. Si quieres, aprovecha en este momento y dale clic. Te espero. ¿Listo? ¿Ya? Muchas gracias por suscribirse, porque después tal vez se te olvide. Muy bien, empecemos. Primer tip: siempre mantén actualizada tu aplicación de Zoom para que puedas ver todas las opciones y hacer los trucos y novedades que te enseño en mis videos. Para el día de hoy, la última versión es 5.6.5. En la descripción te dejo una liga para que veas el video donde explico cómo actualizar Zoom. Aunque al final del video te voy a dar un tip adicional de cómo actualizar Zoom muy fácilmente. Punto número 2. Y esto más que nada es una novedad. Escena inmersiva. ¿Y qué es eso? Bueno, ahorita te explico lo que es. Y muchas gracias a José Antonio Barba, que me recordó de esta novedad en la última versión. Y él en su comentario me menciona de esta escena inmersiva. Muchas gracias, José Antonio. Vámonos a Zoom para que te muestre lo que es y cómo usarlo. Bien, la escena inmersiva es una vista adicional. Te vas tú aquí a donde dice la opción de vista, le das clic y tenemos la vista del hablante, del discursante, la vista de galería, que es la que tengo yo ahorita, y podemos utilizar la escena inmersiva. Le das clic ahí y te aparece esta pantalla. Entonces tú aquí vas a elegir qué escena o qué vista quieres. Bueno, pues aquí te dice que esto es para 5 participantes, 25, 6, 2 y así. El máximo son, hasta ahorita, 25. Entonces aquí somos 1, 2, 3, 4, 5. Así que podemos utilizar esta primera. Le damos a aplicar y cambia la vista. Ahí están los participantes en cada uno de los marcos. También podemos elegir el orden. Por ejemplo, vamos a cambiar la vista, le vamos a decir manuales. Podemos quitar a los usuarios que están y decir, bueno, el primero en medio, el usuario 2 a mi izquierda, usuario 3 a mi derecha, y así, 4, y el usuario 2. Me equivoqué de usuario, pero ahí están. Esa es la idea, tú los vas acomodando a donde quieres. Si uno de los usuarios tiene apagado su video, pues obviamente que solo va a aparecer su nombre. Esto lo están viendo todos los participantes. Tal vez tú tienes una reunión grande y quieres hacer un panel. Por ejemplo, vamos a hacer un panel de estos 6. Le damos a aplicar y ya están los diferentes usuarios. Este no se ve muy bien porque la imagen no es un rostro, pero cuando son ya personas cambia, ya se ve mejor la imagen. Y así por el estilo. A ver, esta de 25, cuando no está cargada, la empieza a cargar y ya la tienes disponible. Aplicar para todos y ahí están, mira, los usuarios. Pues obviamente, como no se ven bien, vamos a apagar los videos de todos para que aparezca el nombre, mira, de los usuarios. En caso de que no se vea bien, por el tipo de imagen, puedes apagar los videos y ya se ve el nombre. Si no te aparece la opción de vista inmersiva o escena inmersiva, te vas a la página de Zoom, zoom.us, te vas a configuración, te vas a donde dice en la reunión avanzada y luego buscas la opción que dice Immersive View. Esta la habilitas y con esto ya te va a aparecer la opción de la escena inmersiva en la opción de vistas. Punto número 3, opciones adicionales para compartir pantalla. Y estos tips adicionales se los agradezco a Andy, porque él en uno de sus comentarios me los mencionó. En su comentario él me dice del uso de la aplicación ImageEye y también de la función propia de Zoom para compartir videos. Te muestro cómo usarlo.
Pues para instalar la aplicación ImageEye, pues obviamente nos vamos a su página y aquí en su página le das clic en el botón que dice Download. Ahora le dices qué versión quieres, de 64 bits o de 32, normalmente sería de 64 bits, ya se baja el instalador ahí, le das doble clic o un clic y aparece aquí el programa de instalación, le das doble clic, te dice que quieres instalar una aplicación de origen desconocido, aceptas el acuerdo, le das siguiente, finalizar y aquí eliges tú una imagen y mira cómo aparece sin ningún adorno, lista para ser compartida. Abrimos Zoom, compartimos la pantalla y compartimos la imagen sin ningún adorno, sin ningún control. Si ahora para compartir un video con la función propia de Zoom, te vas aquí abajo a la opción de compartir pantalla, le das clic, ahora te vas a avanzados y aquí en avanzados está la opción que dice video y audio, le das doble clic y te aparece una ventana para que tú vayas y busques cualquier video que quieras tú compartir y mira, estos controles de abajo y este título de arriba, nadie lo está viendo, solo ven el contenido de aquí. Ni siquiera ven el mouse cuando yo lo estoy pasando por aquí. Le das play y ahora los participantes están viendo el video que tú estás compartiendo. Punto número 4. Opción adicional para impresión de pantalla. Y muchas gracias a Lince Master porque él me habló de esta opción usando la herramienta de recortes de Windows. Y él en su comentario me dice que es muy sencillo de usar y editar imágenes. Te enseño cómo. Para usar la herramienta recortes, pues te vas aquí a la barra de buscar, ahí le puedes poner recortes o a lo mejor si lo abriste recientemente aparece. Aquí está ya la aplicación, tú puedes escoger el tipo de pantalla que quieres tú capturar. Aquí está por ejemplo recorte de pantalla completa, ya tenemos aquí toda la pantalla, ya podemos nosotros guardarla y hacer lo que queramos. Punto número 5. Cómo entrar a una reunión de Zoom usando un navegador. Y Natalia García me hizo esa pregunta, muy interesante pregunta, para que sus alumnos entren a la reunión usando su celular sin tener instalada la aplicación de Zoom. Te muestro cómo. Y mira ahora, para entrar a una reunión de Zoom sin usar la aplicación, el usuario se va al navegador de su teléfono o de su computadora y le da clic a la liga que les estamos compartiendo, le da clic y se va a esta página. Aquí en esta página dice únase desde su navegador. Si no te aparece esa opción, como en este caso, mira, le di otra vez clic y no aparece únase a la reunión por navegador, le vuelves a decir un clic aquí en iniciar reunión y ahora sí aparece. Mira. Le das clic ahí. Aquí le puedes poner el nombre que tú quieras, que lo recuerde, decirle que no eres robot. El alumno le va a dar entrar y en ese momento el anfitrión recibe el aviso de que alguien quiere entrar, está conectando y listo. El alumno ya está en la reunión con su navegador. Punto número 6. ¿Cómo cambiar el idioma de la aplicación de Zoom? Déjame enseñarte cómo. Para cambiar el idioma de la aplicación de Zoom, nos vamos a la barra de tareas de Windows. Aquí al lado derecho abajo está este símbolo. Le das clic ahí y le das clic con el botón derecho sobre el icono de la aplicación de Zoom y ahí aparece cambiar idioma. Aquí puedes tú cambiar el idioma al que tú quieras, por ejemplo inglés. En ese momento ya la aplicación está en inglés. Recuerda que si está corriendo la aplicación, también le puedes dar el botón derecho con el mouse, cambiar lenguaje y lo cambias. Si estás en una reunión y quieres cambiar el lenguaje, se va a cerrar la reunión y se va a volver a abrir. Ahora, para hacerlo en una Mac, tiene que estar corriendo la aplicación, no necesariamente en una reunión. Entonces te vas al icono de Zoom, le das botón derecho con el mouse y ahí aparece cambiar idioma. Igual, lo cambias. Por ejemplo, te puedes cambiar al italiano, por decir algo. Se va a cerrar la aplicación y se vuelve a abrir en el idioma que escogiste. Recuerda que si está corriendo una reunión, se va a cerrar también y se va a volver a abrir. Aunque te da aquí la opción de que continúes usando el idioma y ya después que termine la reunión, lo cambias. Y este es el tip adicional del que te hablé para
checar de forma rápida si hay actualizaciones en Zoom, haces lo mismo, te vas aquí a la barra de tareas, en este símbolo, le das clic al icono de Zoom, botón derecho del mouse, y ahí dice comprobar actualizaciones, y de una manera muy rápida se va a la ventana de actualización. Si hay una nueva, te aparece la opción de actualizar, y si no, te dice que estás actualizado. Espero que te haya gustado este tutorial para lo que sea que uses Zoom, sea clases, trabajo o reuniones. Y como siempre, si usas alguno de estos tips, trucos, me gustaría saberlo. Escríbemelo abajo en un comentario. Si te gustó este video, dale like. Y no olvides suscribirte a mi canal para que puedas seguir viendo más videos que estaré subiendo de la aplicación de Zoom y de otras aplicaciones. Y si activas la campanita, recibirás una notificación cada vez que suba un video nuevo. Hasta el próximo. Sesión de vistas.